Bienvenidos a este nuevo episodio de Full Sapiens para Omnívoros, en donde además de hacer una reflexión profunda sobre el fútbol, vamos a darnos la oportunidad de aprender más allá del simple juego. Y para eso me gustaría citar al buen filósofo y escritor francés Albert Camus. Todo lo que sé con más certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Y hoy vamos a profundizar sobre todo en una de las figuras más importantes, que es el director técnico, que no siempre se le da el valor que tiene. Incluso si vamos a los sueldos, no es quien más dinero gana. Claro. Sin embargo, es una de las personas más determinantes en el juego. Creo que de repente no le damos el valor al director técnico porque pensamos que su chamba solamente es hacer cambios y decir, hey, vamos a jugar, vamos a ganar y ya está. Cuando va mucho más allá, ¿no? Tocando cuestiones de liderazgo, de motivación, de cohesión, de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, es un rol súper importante y es un rol que seguramente genera una cantidad de estrés increíble. No sé si por acá Rojas, desde una parte social, nos puede hablar sobre el comportamiento, las situaciones y todo lo demás que lleva a cabo el director técnico, más allá de decir, tú entras, tú sales. Sí, claro, amigos. Para mí el director técnico cada vez se me ha convertido como en una de las figuras más relevantes, más originales. Creo que de alguna manera son los responsables de que el fútbol o continúe siendo o continúe reinventándose o generando espacios de innovación. Y eso sobre todo, claro, todos pensamos actualmente en Pep Guardiola, en Carlo Ancelotti, pero México, por ejemplo, La Volpe, son personajes que de alguna manera han revolucionado el deporte, el espectáculo, con ello de alguna manera nuestra cultura, nuestra forma de entender fútbol. Creo que es algo así como el director de cine, como el director de orquesta, es uno de los personajes centrales que juega, digamos, que juega el deporte desde la parte intelectual y emotiva. Sí, cada vez es más importante el DT, porque no solamente es un personaje como tal, sino dentro de los directores técnicos podemos encontrar diferentes especies, muy sui generis, ¿no? Ahí está el que es muy psicólogo, Claro. un psicólogo que tiene una gestión en el equipo muy específica, que tiene que ver con un abordaje mucho más emocional, y hay otros que son más estrategas, y hay unos que cumplen absolutamente todo, ¿no? Jorge, tú que jugaste un poco más a nivel profesional, ¿puedes ahondar un poquito más en esto? ¿Todos los DT son iguales o realmente hay algunos que gestionan de mejor manera una cosa u otra? Depende. Me encanta decir depende porque pones tu cara bien rara. Claro. Yo creo que hoy ya no puede ser solamente de una forma u otra. Cuando solamente quieres ser de una sola forma, te comen. Hoy ya tienes que evolucionar aunque sea un poco, porque no puedes ganar solamente con actitud. Antes ganabas con actitud. Hoy el fútbol ya no es tan simple en algunos rubros. Entonces, es más un gestor, es más un complemento de aquel que aprende cómo hablarle a cada uno, consigue el objetivo. El que trata a todos por igual ya no funciona en este ámbito. Por eso la ceja. ¿Cómo que le échale ganas ya no funciona? No, ya no. Y es que Ya no esta palabra que nos dice Jorge, depende, es bien interesante porque el director tiene que aprender a fluctuar entre distintos tipos de liderazgo, ¿no? De repente es yo decido, tú te callas. Decidimos todos, colaboramos todos, participamos todos, o a lo mejor, bueno, como ves, ustedes decidan, ¿no? Entonces son varias fluctuaciones, como decía Jorge, hay que cambiar, hay que ver de qué forma le hablo a uno, a otro, con otro, lo que funciona aquí no va a funcionar acá, entonces eso se vuelve como súper importante y es un rol que no siempre vemos, ¿no? Y es ese cambio que tenemos que mencionaba Rojas, cómo va evolucionando y también, aparte de ser DT, eres persona, ¿no? Entonces, el mismo Guardiola, el mismo Ancelotti han cambiado su forma. O sea, antes decíamos, Ancelotti es un gestor de talento, no sabe de táctica. Bueno, tuvo que evolucionar en táctica para poder competir a nivel internacional. Guardiola era un táctico, era un estratega, era un obsesivo. Tuvo que volverse más humano porque las estrellas se le estaban yendo. O sea, Hansi Flick empezó a agarrar como de otros rubros. Empezamos a pensar en el que estaba en Liverpool, en Jürgen Klopp. De repente
pues nosotros decíamos, bueno, es un gran motivador, de repente es un gran contragolpeador, de repente se volvió táctico, motivador, contragolpeador, ya leía el juego y ahora se volvió un director deportivo de una de las franquicias de negocios más importantes a nivel internacional. Hansi Flick, que tuvo un camino muy parecido al que tuvo Guardiola, salvo que Hansi Flick pues, no fue un jugador reconocido, pero, o sea, si tú vas, lo que pasó con Mourinho, o sea, yo ahorita, por ejemplo, les pongo mucho, ya entraremos en el tema, pero vemos lo que pasó con Mourinho, pues Mourinho tenía que haber una decadencia, que la de Guardiola está tardando en llegar, pero a Guardiola le exigimos porque perdió 4 partidos. Díganme cuántos técnicos por perder más partidos Claro. los han, no los medimos con la misma vara, ¿no? O lo que está haciendo Arne Slot, que a nosotros se nos olvida que todo el mundo dice, va a hacer olvidar a Klopp. Pues no, porque Klopp llegó cuando ese equipo estaba en decimosegundo lugar, no peleaba absolutamente por nada, tenía presupuesto limitado y lo volvió un equipo que podía competir. ¿Y cómo fue eso? Respetando un proceso y dándose cuenta que realmente pues las cosas no cambian de un año a otro, ¿no? Eso que mencionas, Jorge, es bien interesante porque yo creo que en el caso de los DTs es lo mismo como en la vida. Nada permanece inmutable. Y el caso de Mourinho yo creo que caducó. Y los otros técnicos que tú estás mencionando, realmente se logra observar una evolución, en donde no solamente vamos a poner un apartado como el más importante, sino que vamos a volcarnos y a profundizar en otros, en donde, por la inteligencia artificial, porque ahorita vamos a hablar también un poco de eso, no sigue siendo la parte más importante el tener todos los datos, el tener la mejor formación, el tener la parte como más teórica, estructuralmente perfecta, sino que vuelve a relucir la importancia del humanismo o del manejo, en este caso, del recurso humano, en donde pues no todos pueden tener esa misma calidad de entrenador que sí, a pesar de los años, sigue manteniendo Carlo Ancelotti, como decía Rojitas hace rato, Marcelo Bielsa, que al final se le terminan cayendo un poco sus equipos, pero que hay algunos estrategas en específico que logran sacar lo mejor de sus jugadores. Y esos son los que pueden cobrar lo que quieran, ¿no? Porque sacan oro del cobre, ¿no? O del polvo muchas veces. Claro. Y es totalmente a partir de la calidad del entrenador. Pero bueno, pasemos a la parte táctica y estratégica, ¿no? O sea, no nos va a alcanzar únicamente, como decíamos hace rato, con échale ganas. No, claro, sin duda. O yo jugué y a ver qué aprendes, ¿no? Y que el resto haga lo demás, ¿no? O dásela al 10. Un clásico, ¿no? Y es que venimos de una vieja escuela de pensar de donde desde que somos pequeños te dicen échale ganas, ¿no? Y esa es la motivación. Y ¿cómo me motiva mi papá? Pues me dice que le eche ganas, me da una palmada, si juego bien me compra algo, ¿no? Y la motivación es un proceso tan bonito y tan grande y tan increíble que hay que ser muy puntuales con lo que se hace, ¿no? Por ahí, por ejemplo, tenemos múltiples teorías, pero si vamos al apartado etimológico de la motivación es movernos. Movernos desde afuera o movernos desde adentro para conseguir o para hacer cualquier acción de nuestra vida cotidiana. Y entonces aquí el director técnico tiene una chamba bien tediosa porque te tiene que hacer sentir que puedes hacer las cosas, también te tiene que hacer que te relaciones con los demás, que lo pases bien, y por último, que también creas que tú eres el que decide, el que hace, el que crea, ¿no? Entonces ya no basta con decir, hey, échale ganas, sino, hey, eres bueno, lo has hecho bien, colaboras bien, mira, el equipo te necesita, puedes hacer esto. O sea, hay muchas situaciones que van relacionadas a la motivación, ¿no? Yo les preguntaría, digo, también tenemos aquí de invitado al estadístico del fútbol, que es Isidro, que la importancia que tiene el director técnico, porque no solamente en una labor de equipo, específicamente hablando del fútbol, sino de cualquier otro rubro. Claro. Qué importante es tener el aprendizaje a partir de estos directores técnicos y ejecutarlo para otro tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, es importante en el aspecto del director técnico el poder analizar toda la cuestión que ya mencionaba, por ejemplo, Eric, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar a un jugador? ¿Cómo voy a platicarle? ¿Cómo voy a decir que mejore si no tengo la información adecuada para ver cuáles son las deficiencias o cuáles son sus puntos de enriquecimiento, ¿no? Entonces, aquí entra bien importante porque, como mencionaba Rafa, en algún momento tengo grandes volúmenes de datos, pero no sé qué hacer con ellos, no sé cómo interpretarlos, no sé cómo llevarlos al jugador para que entienda que tiene margen para mejorar y que va a ser un funcionamiento adecuado para el equipo, ¿no? No nada más es un solo jugador, sino que tienen que trabajar en conjunto. Y saber ahí comunicarlo, ¿no? No por sé si supuesto, alcanzaron a ver exactamente. esta semana que ¿Qué salió pasó? a ¿Qué rueda de pasó? prensa Martín Anselmi, que lo odiamos los que le vamos al Cruz Azul. No, no es cierto, no lo odiamos, pero
nos dejó un poco triste que nos abandonen, ni en algún otro momento de mi vida me han abandonado así, me sentí un perro. Pero, pero salió a decir en la rueda de prensa que habían que recuperar más pelotas, que estaban faltando 0.5%, no sé qué. No, esas bueno, había interpretaciones una serie de horribles. teorías ahí que si ni los periodistas lo entendieron, Claro. imagínense los jugadores, ¿no? El lenguaje que deberían tener también con esta gestión con los jugadores, ¿no, Jorge? La verdad es que bueno, ya no voy a entrar en detalles de lo de Anselmi, pero Isidro es el bueno explicando la parte de los datos, pero sigue jugando un papel fundamental la parte de cómo comunico los datos, la interpretación de los Claro. datos y la elaboración del mensaje para el tipo de audiencia, en este caso para cada jugador, es lo fundamental de la interpretación de los datos. Hace poquito volví a ver la película esta de Jonah Hill, la de el equipo de Anaheim, donde sale Brad Pitt y llega justamente a revolucionar la parte de la Moneyball. industria del béisbol. Me vuelvo a acordar de lo que sucedió con el Liverpool y cómo mediante estadísticas elegían a los candidatos, pero era el director deportivo en conjunto con los analistas del hub de innovación que tenía Liverpool, los que elegían al candidato ideal de acuerdo al entrenador que tenían como perfil y a la segunda, tercera y cuarta opción, dependiendo de si lo vendían o no, de acuerdo también a la parte de especulación de precio en el mercado. O sea, se nos olvida, pero así llegó N'Golo Kanté, por ejemplo, a jugar en el Leicester por una cantidad ridícula y se hizo una proyección hacia el Chelsea y está ahí. Así llegó Moisés Caicedo al Brighton, que ese es otro equipo que maneja muy bien El Brighton. y lo maneja tan bien porque su dueño, ojalá algún día hablemos de este tema en el programa, su dueño tiene justamente experiencia en las apuestas. Entonces él sabe de Bueno, en el probabilidad. trading deportivo, en el trading deportivo. Entonces, esta parte es muy interesante porque el Brighton, así es como elige a sus jugadores y muchos modelos de negocio de equipos más grandes están empezando a copiar este sistema, ¿no? Entonces, Sí, y así puede sustituir a otro tipo de jugadores, ¿no? correcto. Digo, y esta parte es bien plausible, ¿no? De repente dejamos, como en esa película que mencionamos acá, la estadística al especialista en números y ya está. Pero el hecho de que Anselmi diga, bueno, hay que recuperar de 4, hay que subir a 5, mejoramos a 6 y tal, digo, falla en el mensaje, sin duda. Tiene toda la razón acá Jorge al decirnos que la comunicación, tenemos ahí una laguna, pero sí es un hecho que el que puede entender esos números y decir, bueno, vamos a hacer algo para modificar estos números, puede ser un plus importante para la labor del director técnico, porque no solo es juego y gano, sino cómo gano, cómo quiero jugar y si a todo le estoy asignando un valor y lo puedo medir, con mayor certeza lo voy a poder mejorar. Yo creo que ahí, por ejemplo, el especialista en datos tiene que ser demasiado, tiene que meterse en el tema, Claro. porque lógicamente cualquier estadístico, no crean que en cualquier parte, en cualquier investigación, aquí está Rafa, entonces tiene que saber mucho del tema para poder comunicarle al director técnico qué es lo que está pasando, ¿sale? Porque a mí me llegan con un volumen de datos, pues yo voy a hacer lo que yo entienda, ¿sale? Pero si a mí me apasiona esa parte, entonces lógicamente te puedo dar información útil para que mejores Oye, tácticamente, para que Isidro. mejores, como por ejemplo, ajá. Termina y ahorita Como- nada más junto así, contigo como y lo Eddie decía quería un poco aclarar algo. Peinas, en algún momento también el Borussia Dortmund lo que hace es igual, ¿no? Censa a los jugadores que son interesantes para él y lo que empiezan a hacer es a partir de la toma de decisiones de qué jugador mete mayor cantidad de goles, qué pierna es la que más utiliza. O sea, en el Dortmund hay un documental muy importante que es lo que ven. Incluso sale el delantero de Chivas, Macías, Retirado, por favor. retirado, por favor. ¿Que jugaba a la par de Haaland? Que jugaba a la par de según Haaland. Igualito. Y que de hecho hay una Pero anécdota. estuvo cerca de ser Estuvo contratado, cerca, ¿no? sí, hay un Entiendo, clip ahí. porque por el análisis necesitaban de sus un datos. extremo. Claro. Es cuando llega Jadon Sancho y entonces dices, no, pues ya me quedo con Jadon Sancho, ¿no? Sí. Y entonces el analista es, aquí está la información, son los delanteros que requieres, vamos a ver cuál es tu mejor opción. Pero ya te hizo un análisis profundo de que este y este Claro, te puede van a facilitar, fundamentar. a Claro, partir de los datos, te puede facilitar la toma de decisiones. sí, Sin embargo, sigue siendo el más importante el que sepa interpretar los datos por supuesto. hacia el modelo de juego que ellos requieren, ¿no? Jorge, ¿querías decir algo? Eso, y yo quería platicar con ustedes porque si bien son importantes los datos, por ejemplo, la interpretación y también la proyección de dichos talentos para la toma de decisiones de acuerdo a los momentos de partido que se han vuelto muy importantes. Igual y más adelante también hablaremos de esta nueva estadística que se está manejando de goles esperados.
por cada uno de los equipos, que se ha Ujú. vuelto incluso la tendencia a la hora también de este trading deportivo que manejábamos anteriormente. Pero la pregunta es, ¿cómo de repente el analista desde la parte fría tiene que decirles esto es lo que sucede en estos momentos del partido? Pero también la parte psicológica entra donde de repente la estadística en algunos momentos cuando se maneja con el ser humano falla. Entonces aquí es donde viene la apuesta o el análisis que hace el cuerpo complementario de análisis de datos junto con el cuerpo técnico, donde deciden, bueno, entonces en situaciones de presión o en momentos de trabajo o dándonos cuenta realmente la disposición que tiene al diálogo o la capacidad de adaptación al cambio o al ser sujeto de un momento de corrección por parte del jugador puede ser el momento decisivo para elegir entre una opción u otra, aun cuando la primera Sí, que parecía más efectiva. al final, como tú dices, hay que valorarlo en diferentes eventos o diferentes momentos de juego, ¿no? Que entiendo que cada vez lo realizan más seguido con jugadores desde las fuerzas básicas, en donde les meten mucha más presión para poder evaluarlos ante una situación similar al partido, ¿no? Y entonces tener datos previos para que a la hora del evento importante estén capacitados o no estén capacitados. Hablando un poco de este primer punto sobre la psicología deportiva dentro del director técnico, ¿qué tanto consideran que el entrenador le transmita ese nerviosismo o esa calma, esa paz a sus jugadores, ¿no? Porque recientemente veíamos a Pep Guardiola arañarse incluso la Claro. calva, y ver todos los problemas que te haría él fuera de la cancha, pero que también se veía incluso, probablemente podríamos decirlo así, contagiado su equipo, ¿no? Sí, sin duda. Y creo que hay un tema bien interesante que es empatía. O sea, pensemos que nosotros vamos a algún lugar y vemos una persona triste y en automático como que te baja el estado de ánimo, te entristeces. Ahora imagínate que vas a jugar y ves al director técnico enojado, lo ves el jefe. chillando, lo ves sin saber qué hacer, pues obviamente tú tampoco vas a saber qué hacer, ¿no? O sea, todo tu cuerpo se programa cochín, colapso. ¿Y qué sigue? No tengo idea. Y ya mi director ya se arañó, y ya aventó, y ya pataleó, y ya me lo expulsaron en una de estas situaciones. Entonces la gestión emocional del director técnico se vuelve clave para que el grupo también pueda gestionarse. Y como anteriormente que permitían fumar en el campo, pues veíamos a Ancelotti con su puro, al Tuca Ferretti con su cigarro y ahí veíamos uno tras otro y tras otro. Claramente el mensaje debe de ser hacia a un ambiente salutogénico Claro, sin y no que nos enferme, entonces se prohibió ya el cigarro y los multan, pero vemos todavía a Ancelotti, por ejemplo, masticar chicle o, como mencionábamos anteriormente, la importancia de gestionar las emociones a través de la respiración. Sí, sin duda. A través de la respiración y poderle transmitir eso en un momento importante a sus jugadores, porque se me ocurre algún partido de Champions del Real Madrid en donde anota, bueno, creo que el último incluso, donde le meten el segundo gol al City, que sale Ancelotti así como de no se emocionen, aguanten, Claro. y también intenta transmitir que no se vean sobrepasados emocionalmente sus jugadores. Caso contrario a otros, como el Cholo Simeone, en donde esta gestión emocional va incluso a barrer con el estadio, Sin ¿no? duda. Pero si te das cuenta también, este acto de decir exploto, grito, pataleo de la emoción, de la alegría, te contagia, ¿no? Y si tú vas perdiendo y en ese momento en el que vas perdiendo, ves una luz al fondo y esa luz se acompaña de un sí se puede, de un grito, de vamos a meterle con todo, pues obviamente te da para arriba, ¿no? Entonces, si bien la gestión emocional, como lo hace Ancelotti, a ver, tranquilos, con calma, nos va a ayudar a sobrellevar una situación, también creo que del otro lado, el explotar de esa manera y expresar la emoción, puede beneficiarte, ¿no? No necesariamente podría perjudicarte. Y ahí es donde se vuelve como más curioso el dato de o me expreso, o mantengo la calma, o me enojo, o no me enojo, porque a lo mejor si no me enojo ellos piensan que me da igual, ¿no? Entonces sí hay muchas cuestiones ahí interesantes de cómo saber llegar y transmitir a los jugadores. Y volviendo a esta importancia del manejo emocional, aquí te voy a dejar que Isidro hable un poco de lo que está haciendo el hijo de Ancelotti, que es David de Ancelotti, que se ha hecho famoso un video en donde el Madrid va a ir a penales en una serie de eliminación directa, y él dice, yo quería disfrutar que acabamos de empatar, y en ese momento mi padre, que es el director técnico, me dice, pues vete a revisar quién va a tirar los penales, ¿no? Entonces renuncia a esta emoción de algo que te Claro. gusta, que te apasiona, Sí. relájate, respira, y ahora vete a revisar quién ha pateado mejor en los últimos entrenamientos, ¿no? Sí, lógicamente todos los tiros penales que tienen en los entrenamientos llevan un registro completo sin de duda. ellos. Incluso Sí, va a la derecha, a la sí, izquierda, arriba, claro. al centro. Hay un corto también de ese reporte en donde le hacen ver a Lunin
que Lunin tuvo un penal previo, no me acuerdo en qué El Rayo Vallecano. en el Rayo Vallecano, y el director de porteros agarra y le dice, ¿sabes qué? Con Tomás Raúl de Tomás. quédate parado. La estadística Te lo va dice a tirar al que te centro. lo va a tirar al centro. Y entonces entra Lunin y dice, pues yo tomo la decisión, pero Pero- me voy a aventar. Se avienta Y al centro, al no me centro. digas eso. al centro. Entonces viene la tanda de penal, lógicamente ya tienen estudiados también a los del City, y el primero que va al centro es Bernardo Silva, ¿no? Y le dicen otra vez, quédate en el centro. Y entonces ahí es cuando ya a través de la toma de decisiones dice Lunin, pues si me están diciendo algo es porque ellos saben Voy a algo confiar. más, voy a confiar en ellos. ¿Qué pasa? Que lo recibe a las manos, ¿no? Voy a Pero- confiar y confía en quien le y está confía. dando. Fin, que nos hacen el Sí. trabajo. Entonces, todo este tipo de análisis de datos, el hecho de que lo tires con la derecha, que lo cobres a la esquina, que lo cobres al centro, es un volumen de datos que tienen cada jugador, cada perfil. Así como nosotros tenemos un perfil en nuestros celulares, ellos tienen todo ese tipo de datos. Entonces, la potencia, el ánimo, inclusive si ustedes ven las gesticulaciones que hacen los jugadores, esas también las analizan. Sí, sí, o sin sea, duda. la mirada, si voy abajo, si voy arriba, si ya vi al portero. O sea, es bien, bien complejo, pero te sirve como modelos predictivos para determinar a dónde me voy a lanzar, cómo voy a tirar, o en su defecto, si la voy a volar, como Sergio Ramos en su momento, que estaba emocionado, y pum, ¿no? Sí, claro, le ganó, le ganó. Pero aquí, por ejemplo, lo que hace mucho David Ancelotti es que en el tiempo real, él lleva su tablet y aparte lleva un sensor de todos los jugadores, ¿no? Ok. Entonces tiene una aplicación en donde dice, ok, a ver, ¿cuántos duelos ha ganado tal jugador? ¿Dónde puedo llegar? ¿Con qué pierna le voy a llegar? O sea, es un análisis profundo completamente que la verdad a nivel futbolístico es mucho análisis y mucho gasto para que puedan tomar esas decisiones. Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, el del Borussia Dortmund. En el Dortmund, cuando llega al medio tiempo, les dicen, como psicólogo del deporte, ¿no? A ver, 5 minutos y todos siéntense, enfríense, cálmense. Y ahora sí, cada uno tiene un analista de datos, cada jugador. Y entonces Impresionante. llegan a los delanteros y les dices, has perdido 3 duelos hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, el siguiente te tienes que ir a la izquierda sí o sí, ¿sale? Le vas a atacar por aquí, O sea, esos datos, ¿quién los analiza? ¿Cómo los tienen? Sensores, cámaras, o sea, es una cantidad enorme que en poco tiempo tiene que ser analizada y transmitida de buena Sí, sí, forma sí, sí, para sin duda. que comprenda el jugador. Entonces, Y además tomar la decisión en el Sí. momento exacto, ¿no? Y confiar, ¿no? Como decías. O confiar. sea, esa parte importante. Justo ahora- Confiar en el dato y confiar en ti como Claro, jugador, en ¿no? las dos, ¿no? Justo ahora que comentaba Isidro, en el 2014 leí leí un estudio más bien del 2014 en donde nos hablaban de la ejecución de los tiros de penal, ¿no? Y ahí decía que entre el 70 y el 80% sí depende del jugador. El resto ya no depende de él. Sí. Y metían comportamientos, como decía Isidro, ¿no? Si mira hacia un lado, si mira hacia el otro, si va para arriba, si va para abajo. Y se dan cuenta que hay cierto tipo de patrón de comportamientos que aumentan tu probabilidad de fallar. Y entonces ya son ponen probabilidades combinadas que si al mismo tiempo el portero grita, el portero se mueve, el portero te señala a un lado o te habla, aumenta y cambian esas probabilidades. Entonces, cómo los números van modificando toda la estructura de una práctica deportiva, en este caso del fútbol, y al final tú tienes que quitarte la parte humana y decir, voy a confiar en el dato y en el que me están diciendo que haga para que todo funcione, todo fluya, ¿no? Oye, Jorge y Rojitas, hay entrenadores que realmente se destacan por la exigencia en la preparación física y por la necesidad de sus equipos para tener cierto ícono como jugador, ¿no? O sea, jugadores que corran mucho, que sean muy buenos al contragolpe, que te aguanten todo el partido, por ejemplo, Kanté, que mencionaban hace rato, y hay algunos entrenadores que se destacan por eso, no sé si ustedes quisieran comentar alguno en específico. Sí, claro, en mi caso, creo que también pertenecemos a una generación que nos ha tocado observar esa especie de, vamos a llamarlo así, esa sofisticación corporal, esa sofisticación atlética. Sobre todo, evocaría, recuerden en el Mundial de 2002, cuando Capa lanza este uniforme para Italia, y entonces el jugador futbolista Bellísimo. como en una especie de superatleta, ¿no? A diferencia de estas camisetas que se utilizaban en el 98, que eran todas holgadísimas, ¿no? Que eran bastante... veo que están ahora de moda, pero creo que el 2002 Oversize. marcó esa diferencia del jugador hiperatlético. Es un jugador que también está a poquitos años de que el jugador
profesional se convierta como en este ícono, ¿no?, de la metrosexualidad, que el ejemplo clásico fue Cristiano Ronaldo, pero era este culto al cuerpo, este culto al atleta, este culto a un jugador que ya no podía ser regordete, que ya no podía ser lento, ¿no? ¿Se acuerdan en México que teníamos el famoso Pastor Lozano, o que teníamos a Mohamed, que era este jugador que pide muchísimo, pero a nivel competitivo y a nivel atlético, ya rebasado por la modernización o por la hipermodernización del deporte, ¿no? También pienso en el caso, y retomando lo que mencionaron, que es bien valioso, el caso de aquellos jugadores, aquellos directores técnicos, y esto sobre todo en Hugo Sánchez, cómo manejaba el estrés utilizando su ego, su protagonismo, para que todos los reflectores estuviesen centrados en lo que hacía y no hacía, y su equipo pudiese mantenerse lo más ecuánime, tranquilo posible, dado a jugar, ¿no? Que creo que es esa virtud del director técnico, de estar jugando ese otro partido afuera del terreno de juego, ¿no? Hacer esa lectura de juego fuera del contexto, por decirlo así. Sí, ahorita que decías eso de Ego Sánchez, perdón Jorge, ahorita voy contigo de rápido, nada más cuando juegan contra Bulgaria y el joven sale a decirle, no recuerdo quién fue el que se le acercó, creo que Stoichkov, a decirle que bueno que no lo había metido el entrenador, porque los contrincantes estaban literalmente asustados, porque si hubieran metido a Hugo les ganaba México como 4-5-0, ¿no? Pero es esa confianza en sí mismo y que muchos entrenadores pues logran sacarle a sus jugadores, ¿no? Sí, yo pensaba, ¿sabes qué? El ejemplo moderno era Zidane. O sea, Zidane era un jugador que llegó al vestidor y era admirado por prácticamente toda la plantilla. O sea, no había un jugador que no lo haya visto jugar, y muchos podrían cuestionar la parte táctica, la parte de entrenamientos, pero él, al haber convivido con tantos entrenadores exitosos, él haber sido una figura icónica, pues tenía ese crédito que ganaba con los jugadores, que los jugadores lo veían y le creían absolutamente todo, ¿no? Alguien que también abusaba de eso, pero también se puso a estudiar, fue Xabi Alonso. Xabi Alonso también era una figura muy venerada en muchos equipos, se puso a estudiar la parte del sistema, pero el ejemplo clásico que dicen ustedes es el Cholo Simeone. Hace rato lo mencionaban. El Cholo Simeone tiene toda una infraestructura atrás de él, pero él sigue confiando de manera humana en el tipo de jugador que quiere. Desafortunadamente para el Cholo, si se mantiene sobre esa línea, va a caducar su estilo si sale del equipo del Atlético de Madrid cuando no lo respaldan los resultados. Que últimamente yo les pregunto, ¿a quién realmente le aguantan tanto tiempo los resultados? Porque los técnicos no gozan de la misma, ¿cómo se puede decir? El mismo crédito o la misma línea de vida en algún equipo que los jugadores, ¿no? Entonces, los técnicos necesitan evolucionar más rápido y también abusar de la parte económica, porque se desgasta mucho más rápido su sistema. Pienso, por ejemplo, en Conte, que es otro estilo de entrenador, que ahorita está encontrando otro lugar, pero que son de ese tipo de entrenadores que quieren dominar toda la parte, todo lo que conlleva no solo el equipo, sino incluso también la imagen que se maneja hacia afuera. Y hasta dónde le va a alcanzar esta forma de administrar los equipos a ese tipo de entrenadores. Y regresando al ejemplo base, que yo sigo pensando que Guardiola, por lo que hizo, ha sido el entrenador más exitoso en los últimos años, y me atrevo a decir que también de Sí, no es de la la historia, pero tanto revolucionó que tiene menos crédito porque ganó de una forma que no le gustaba a la mayoría, con un equipo que no gozaba de toda la popularidad, a diferencia, por ejemplo, si hubiera ganado Zidane, de la misma manera que ha ganado Guardiola los títulos, que han sido muy pocos los que no ha ganado. Y como bien dijo ahorita, y quiero aprovechar a Eric para esa parte, cómo vino de la mano la situación personal de Guardiola para ver una crisis que esperaba mucha gente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se tuvo que detonar desde la parte más humana que tiene el perfil de director Claro. técnico. Y le agarró desde la parte de su obsesión por tener éxito en el deporte en el cual él quería marcar historia, ¿no? Y cómo tienes que sacrificar ciertos ámbitos para lograrlo. Sí, sin duda, ¿no? Y creo que esta evolución que platicamos y que Rojas comenta también de cómo va cambiando los esquemas y la forma de aprender y la forma de evolucionar, o sea, prácticamente te está pidiendo, al menos en esta posición, dejar de ser persona
y comenzar a convertirte en un ser o en un ente que no experimenta emociones, que disfruta menos el deporte, que a pesar de que lo amas no lo puedes expresar con tanta libertad o con tanta facilidad y que al final solo hay un objetivo que es ganar, ¿no? Y cómo esto puede atentar o cambiarnos la vida, en este caso al director técnico, de múltiples formas que al final van a detonar en una situación como, pues me estoy rascando, ¿no? Me estoy lastimando a mí mismo ya en un acto de desesperación y de volver a ser humano. Y ahí Jürgen Klopp decía que el fútbol no solo es ganar, sino encontrar soluciones a problemas inesperados. Y yo creo que ahí es donde muchos entrenadores se destacan en tener la capacidad de darle Claro. vuelta a situaciones como estas. Pero tenemos datos de otros entrenadores, como puede ser el de Hansi Flick, ¿no? Que no gozaba tal vez de ese respaldo, de ser tan famoso como jugador o de haber ganado mucho, y llega a un Bayern München y lo revoluciona, pero no solamente gana todo y de qué forma lo gana, sino que podríamos ver un cambio físico sin duda. brutal en sus jugadores, ¿no? Que si bien decíamos Zidane le puede exigir lo que quiera a un jugador, ¿por qué Zidane? ¿No? Sí, sin duda. Hansi Flick logró que Robert Lewandowski fortaleciera, que León Goretzka se viera Goretzka. como una bestia, Sí. que sus jugadores rindieran de una manera espectacular. Y yo creo que hoy día lo estamos, porque eso le dio mucho crédito también, porque hoy día lo estamos viendo en el Barcelona. Vemos a Lamine Yamal, que pesaba creo que 50 kilos, y ahorita ya ganó como 15 kilos, se ve mucho más fuerte y está rindiendo, ¿no? Y así muchos otros jugadores que al final en el aspecto no solamente táctico, sino también emocional, sumarle lo físico, que si no tienes físico, como decía Rojitas hace rato, que además le da mucho en el negocio del fútbol que seamos atletas, o bueno, que el futbolista realmente sea atleta, ya no podemos tener los michelines del Cuau, porque ya ni pareciera que jugamos fútbol. Entonces cada vez se vuelve mucho más estético, pero al mismo tiempo tiene que ser inteligente emocionalmente y al mismo tiempo tiene que ser todas las virtudes que Exacto. encontramos en este sui generis de un futbolista, ¿no? Mira, Rafa, no Ahí nos en vamos el muy caso, lejos. ay, De rápido, antes de que pasemos con él. El ejemplo más claro es el Club de Fútbol Pachuca. La parte estética la ocupa desde fuerzas básicas. Y hay jugadores que tú y yo conocemos y que por respeto no voy a mencionar, pero por su apariencia física, aún teniendo el juego, pasaban a segundo término y elegían otros jugadores que físicamente se veían mucho más estéticos y fuertes para una mayor proyección en lo que sería la cuestión de la formación del talento en categorías inferiores, ya no digamos para crecer en otros equipos, como ahorita lo estoy viendo, que están mandando traer jugadores al Oviedo y a los clubes que tienen acá en España. Hay varios ya mexicanos que tienen equipos en este lado del mundo y empiezan a llevar el talento, y los primeros que llaman la atención justamente son los que están mejor trabajados físicamente. Totalmente. Isidro, porque ya vamos a ir cerrando esta primera parte. no, te iba a mencionar que un poco lo del Bayern tenía que ver con la parte nutricional, que lógicamente entra el análisis de la nutrióloga, que bueno, en ese O caso fue una nutriólogo. no, en ese caso sí fue una nutrióloga puntual la que llevó las alimentaciones de cada una de los jugadores y el preparador físico. Ahí los dos entraron en sinergia y entonces con base en un montón de Claro. análisis del perfil del jugador, porque por ejemplo Goretzka, o como lo dices ahorita, Lamine Yamal aumenta de peso. Goretzka se volvió una bestia en ese momento, pero era por la sinergia en el que dijeron, ¿sabes qué? A ti te hace falta trabajar esta rutina y con esta alimentación. Y entonces optimizaron recursos y hicieron pedazos al equipo que se le pusiera enfrente, ¿no? Entonces, está muy interesante ese ejemplo del Bayern porque fue un equipo que a partir de la pandemia que todos se echaron a la hamaca, pues ellos decidieron, En medio de la exactamente, pandemia. ellos decidieron hacer un plan de trabajo bien estructurado como buen equipo alemán y entonces en cuanto regresó la Champions era una demoledora. Y es que yo creo que le sacan provecho a la pandemia porque se dan la oportunidad en este pausón, en este frenón, de crear un equipo multidisciplinario lo suficientemente robusto para decir, a ver, vamos a entrarle por todas las esferas al fútbol y entonces vamos a tener un equipo muy diferente a lo que no ha avanzado, ¿no? Entonces lo que compite todo el mundo no se parece a lo que en aquel momento tiene este Bayern, ¿no? Que viene desde la ciencia, desde los datos, desde la matemática, la estadística y cómo todas van a ser un match perfecto para presentarnos esa versión de jugadores. Bien, pues entonces tenemos mucho que aprender de los directores. Y bien, terminaremos con esta frase de Ralf Rangnick, que además de ser director técnico, es director deportivo al mismo tiempo, que me parece interesante sobre todo esto que acabamos de conjuntar, que es que la información es poder. Pero
solo si se sabe utilizar correctamente. Entonces, así como fútbol para omnívoros, no solamente es para aquellos que les gusta el fútbol, sino para mucha gente que podría aprender a través del fútbol, pues el director técnico nos da mucho, nos enseña mucho, inclusive yo creo que lo podríamos llevar hasta los maestros o incluso Sin los duda. padres. Pero ¿no les llama la atención que muchos de los directores técnicos jugaban una posición en específico? O bien eran centrocampistas, o bien eran, nuestra segunda parte, el portero. Y me encantaría empezar con otra frase de Albert Camus que dice: en el fútbol como en la vida hay momentos en el que el portero debe ser como un espectador, en otros como el protagonista, pero lo importante es siempre estar listo. Y esa es la primera lección de vida que nos deja el portero. Tienes que estar listo para el momento en el que seas requerido. Y el portero también ha evolucionado. Rojitas, ¿cuáles son las cualidades físicas del portero con las cuales podríamos a empezar esta conversación? Sí, yo pensaría en esa capacidad de reacción, en esa agilidad, en la parte absolutamente física, pero creo que de por medio hay, y creo que es con lo que me gustaría iniciar, que es la parte psicológica, la parte del temple, la parte de la responsabilidad, ¿no? Bueno, los delanteros fallan 1, 2, 3 veces, un lateral derecho puede fallar, un medio de contención puede fallar, pero lo que se suele decir de los porteros es esa capacidad para reconocer y levantarse de los propios errores. También recuerdo un meme increíble, o sea, nunca lo he verificado así históricamente sobre un partido de fútbol que se llevó a cabo con neblina. Si ustedes tienen el dato histórico así preciso, sería genial. De un portero que precisamente no pudo ver que el partido había terminado minutos antes, me parece que más de 15 minutos antes, y estuvo en la neblina sin poder saber que el partido había incluso terminado. Creo que el portero tiene también una gran capacidad de observación. Es el gran observador, es el ojo que puede ver y que puede entender el partido desde una posición privilegiada, ¿no? De ahí que siempre se haya buscado que sean unos grandes comunicadores, ¿no? Que hablen muchísimo, ¿no? Se agradece mucho la forma en la que un portero puede mirar, comentar, narrar, apoyar y dirigir un partido, ¿no? También hay otra cuestión que me gustaría poner sobre la mesa, y es ese carácter o ese temperamento que debe tener un portero. A mí, de niño, siempre me fascinó el personaje de Comiso, como este portero un poco antihéroe, un poco villano, de temperamento muy fuerte, ¿no? La primera imagen que se me viene a un portero, a mi mente de un portero, además de Coque Campos, es esa patada, criminal que le da a Carlos Hermosillo en la final del 97, si no me equivoco, si no hay, corríjanme, pero esa idea de un portero así sanguinario, un portero, esta figura del portero también muy argentino, ¿no? Como después, temerario. Sí, temerario, como después lo serían varios que continuaban esa escuela, me parece también como muy cercana a la figura de un torero, ¿no? Así como esto es lo que es un torero, la puerta gallola y espera a alguien y sale cuerpo a cuerpo a rifarse el físico, como coloquialmente se dice. Eso me parece increíble de la posición. Sí, normalmente o frecuentemente son un capitán, ¿no? Los porteros. Y eso habla mucho de la personalidad que debe de tener, del físico, porque a través del físico, hablando hace un poco de lo de la pose de La poder posición y de todo poder, ese Posición de rollo poder, que nos claro. decía Eric en psicología, creo que en el portero es fundamental y por eso incluso no entrenan de la misma manera, al menos todo el tiempo, con los jugadores. Requieren desarrollar habilidades específicas o cuerpos específicos cada vez más evolucionados para que literalmente se conviertan en el mejor de la cancha. Y hasta hace no mucho empezó a subir muchísimo el precio de los arqueros porque se convirtió en uno de los jugadores, y no es que el más después de los anotadores, jugador en la cancha, ¿no? No, y hablamos también de una posición que, como nos comentaba Rojas, requiere una cantidad increíble de habilidades que a lo mejor en otro lado pueden pasar como, no es tan necesario, ¿no? A lo mejor el delantero puede fallar 10 veces, pero el portero no puede fallar ni una, ¿no? Y entonces hablas de un grado de responsabilidad increíble, una resiliencia, porque a lo mejor sacaste el partido de tu vida y en un error se te fue, y ese error le costó al equipo, entonces tendrás que levantarte, liderazgo y comunicación, ¿no? Elementos súper importantes, además de, bueno, todas las otras cualidades físicas que hay que ir desarrollando y entrenando.
Y la parte difícil no es solo eso, sino que hay que combinarlas y ejecutarlas durante más de 90 minutos y hacerlo bien, ¿no? Jorge, en ausencia de Perú, tú destaca un poco de esta labor del portero, porque además va a tener muchas menos oportunidades, ¿no? Al final, para que sobresalga, jugadores defensores, puede haber centrales, laterales y puede haber mucho más cambio. Al portero normalmente no lo cambian. El portero es uno de los jugadores, si no es que el más longevo, y entonces las oportunidades siempre se acortan demasiado y la responsabilidad siempre es mucho mayor. Sí. Entonces, ahí que nos puedes contar tú a partir de tu experiencia como jugador profesional, pero también en representación un poco de Perú, que te tocó estar un poco más cerca de él. A ver, de entrada, el portero, hasta antes de 1992, acuérdese que no podía salir del área. Yo creo que el primer cambio que hubo fundamental fue este cambio de regla que vino a modificar la parte del portero. O sea, ya cuando puede salir del área, ya se vuelve mucho más importante para la parte táctica. Segunda y más importante, ustedes lo destacaron, es el único jugador del campo que puede utilizar todo su cuerpo para desempeñar la labor. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es el atleta más completo dentro del terreno de juego. Y ojo, es el que menos distancia tendría que recorrer en él mismo por la limitación de su tarea dentro del campo, ¿no? Y digo limitación entre comillas porque de ahí viene el otro gran cambio, ¿no? O sea, ahorita pónganse a pensar, hablábamos de entrenadores. Hablábamos de Luis Enrique, de Guardiola, de Ancelotti, de Jürgen Klopp. Se nos olvidaba, por ejemplo, Ten Hag, que bueno, le fue muy mal, o Thomas Tuchel últimamente con Inglaterra. Incluso Mauricio Sarri, hablamos del Napoli. Qué importante era la parte del portero. Ustedes mencionaron que el portero empezó a revalorizarse y es justamente porque vino el cambio en la forma en la cual empezaron a utilizar a los porteros para mejorar su juego con los pies. El poderse defender con soltura, el poderse defender con calma, con temple, para la toma de decisiones, porque bien lo dijo Rojitas, primero eran característicos de la soledad, de tener en cuenta que tienen el rol más difícil del terreno de juego, porque no solo enfrentan la mayor parte del juego solo, sino que también encaran cada jugada sabiendo que son los únicos que pueden utilizar las manos. Luego, de repente, tener que sentirse responsables, como decía Eric, manejar la parte psicológica, porque esa personalidad y esa seguridad en uno mismo a veces también sirve para tapar ciertas cuestiones donde tienen mucho estrés y lo tienen que plasmar a través de la valentía o llevar esa responsabilidad, y ahí es donde brillan con el factor más importante de su función, creo yo, que tiene que ver con la comunicación. Lo decía Rojas y es cierto, es el único jugador que tiene mayor cantidad de tiempo de acuerdo a donde se está desempeñando en el terreno de juego la situación de partido, para poder analizar de mejor manera toda la toma de decisiones dentro de los segundos que conlleva. Así que gestionar situación con el balón, no solamente ahora con la mano, sino con los pies en los últimos años, ha hecho que el rol de el portero ya no sea sino como portero, sino que ahora es como un jugador más de campo. Y no se nos olvide Jorge Campos, ¿no? O sea, Jorge Campos fue el prototipo del portero del siglo XXI. O sea, aquí también tuvimos a Higuita, no sé si se acuerdan, o también conocimos la parte de Chilabert, o Rogerio Ceni, que eran jugadores distintos con los pies, pero que no entraron en esta nueva faceta del portero con funciones de jugador de campo, que se volvió más analítico y se volvió, yo creo, una evolución del defensa central, porque el defensa central tenía ciertas funciones donde tenía que romper, pero el portero tiene todavía que decidir en cuáles entra fuera del área y en cuáles dentro del área. Acuérdense el partido hace no mucho, digo, para cuando salga este programa ya habrá tenido más de un mes o más, pero lo que pasó con Ederson, que es otro tipo de prototipo de portero de nueva generación, que por la naturaleza en la cual ha evolucionado el juego, ya se equivocan de esa manera. O las salidas de Courtois para la gente de Madrid, que tiene un estilo más de un defensa de antaño, porque tal vez físicamente ese exceso que tiene en sus extremidades hace que no se sienta tan capaz de hacer jugadas tan vistosas, pero es sumamente efectivo en jugadas de pelota larga y proceso de corte de jugada en materia defensiva. Y el portero como tal podríamos definirlo como la esperanza del equipo, ¿no? El portero es eso, la esperanza del equipo, porque ahí empieza a construirse el juego, pero cuando surge un problema esperamos que nos salve, ¿no? E incluso a veces puede ser que de último minuto anote, ¿no?
porque ha pasado muchas veces en donde el arquero soluciona el partido a partir de su capacidad, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el Conejo Pérez, que era un portero bajito, pero al mismo tiempo tenía una potencia en las piernas increíble, que fue muy longevo, se retiró grande, que metió un par de goles, 2, 3 goles, tampoco es que haya metido muchísimos, pero apareció en momentos justos. Yo recuerdo aquella última final con Monterrey, en donde atajó todo, y tú dices Monterrey de Mohamed en el estadio de Monterrey, no iba a perder nunca y terminó perdiendo contra unos niños, y clave de esto era la experiencia, el trabajo, el temple y lo que en sí mismo podría representar un portero, en este caso como el Conejo Pérez, que era la esperanza, ¿no? Y esa esperanza que muere al último y al final pues puede darte campeonatos y representa mucho. Por eso esta revalorización que muchas veces hemos visto con los porteros, como Alisson, que costó cerca de 80 millones de dólares, ¿no? Si quieren, ahorita hablamos de esos porteros nuevos, pero yo quería preguntarle, por ejemplo, también a Isidro y a Eric, porque justamente hablaban de un tema muy importante y es la parte de la estadística del portero de acuerdo al equipo y al momento de partido en el que está. Porque, por ejemplo, hablábamos de análisis de datos anteriormente y aquí, por ejemplo, los porteros que tienen una mejor reacción en los últimos minutos, un mayor margen o número de atajadas proyectadas dentro del minuto 80 al minuto 90, empiezan a ser las primeras opciones para ciertos equipos que están salvándose del descenso o ciertos equipos a los cuales les llegan poco, donde el costo de oportunidad de tapar un gol es mucho más importante que en un equipo que anota muchísimos goles, por ejemplo. Claro, claro. Y aquí se vuelve como bien interesante todo lo que se vive alrededor de la portería y todo lo que esto puede ocasionar. De entrada, estaba yo ahorita analizando y pensando que es una posición tan complicada que nadie la quiere jugar. Que cuando estamos en la cáscara, nadie quiere ser portero. O sea, eliges a tu reta pensando en el delantero, en tu volante, en el que va a dar los pases, en el 10 y todo, y al final el portero, ¿no? Y entonces es una posición bien compleja, es muy complicada, y todavía al final le exigimos muchas más cosas, ¿no? Comentaba yo sobre un estudio previamente en donde el portero, que parece una tontería, ¿no? Pero el portero que va y te encara, el portero que te celebra, el portero que festeja, el portero que utiliza todo su cuerpo para mostrar esa confianza y tal, tiene más probabilidad de éxito, ¿no? Y el éxito no es que ataje, sino que no le metan gol, ¿no? O sea, más allá de a lo mejor depender solo de tus capacidades físicas, es tu capacidad física en suma de hacer que el otro falle. O sea, porque a lo mejor saliste súper bien y el otro se espantó y la tiró lejos, ¿no? Y ya está. Y esa es ganancia para ti. Y tiene que ver con todas estas condiciones que hay que empezar a analizar y que van a ser súper funcionales para armar tu equipo. Entonces, podrías incluso armarlo desde una portería sólida, porque ya sabes que no te van a ofender o que no te van a dañar tanto y posteriormente crear más cosas. Sí, yo creo que como dice Jorge, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tú tengas los datos primordiales del portero que tú quieres, es decir, muchos equipos necesitan un líbero aparte de toda la línea defensiva, ¿no? O sea, voy a buscar que sea bueno con los pies. ¿Qué porteros hay buenos con los pies? Tas. Ok, ahora voy a ver, como dice en su momento Jorge, quién ataja más en los minutos finales o quién se desconcentra más en ese tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo llevamos al Madrid. Courtois, la primera temporada que tiene con el Madrid es pésima. O sea, ¿por qué? Porque tiene la presión del otro arquero que en ese momento era Keylor, porque entraba con nerviosismo, porque pasado ese año, ¿qué decide el Madrid? Mi portero base va a ser Courtois, me deshago de Keylor para darle la confianza y entonces a partir de ello empiezan a mejorar las estadísticas de Courtois, ¿no? Courtois empieza a ser el atajador, Courtois, la temporada que el Madrid consigue la Champions es fundamental en los minutos finales, ¿no? Por ejemplo, con el City saca 2 balones que ni siquiera algún otro portero lo hubiera regado, ¿no? Y entonces se vuelve fundamental en el aspecto de cuántas atajadas voy a generar por minuto, cuántas veces me van a llegar. Al Madrid difícilmente es un equipo que le generen tantos ataques, pero cuando le generan tiene que salir. Tiene que ser puntual el arquero. Entonces, estas estadísticas, estar preparados para el momento en el que me contrataron. A mí me lleguen 1 o 2 veces, yo la tengo que hacerlo sacar. bien. Yo lo tengo que hacer bien. ¿Sale? Hay equipos o hay otros, nos vamos al ejemplo de Memo Ochoa, ¿no? Decimos, híjole, Memo Ochoa tiene 35 atajadas.
Pues sí, pero estadísticamente te llegan 100, eso no Sí. te hace un buen portero, eso te hace un portero, digo, no estoy tirándole nada a Memo Ochoa, que nos sacó un montón en el ¿Qué Mundial, pasó? ¿Qué pasó? pero estadísticamente dices, no es un portero tan eficiente. Claro. Me llegan más veces, tengo más probabilidad de tener atajadas, pero pues aún así me siguen clavando por 5 goles por partido, pues lógicamente es una estadística Sí, completamente los datos mala. ahí están, ¿no? Yo creo que buenos porteros hay un montón, pero también el estilo de juego de cada portero es De único. cada uno. Podríamos definir al portero también como un artista, porque hay algunos que son mucho más atajadores, hay algunos que son mucho más fríos, hay algunos que son también muy buenos con los pies, y entonces dependiendo tanto del equipo como el entrenador, se puede definir al arquero que ellos necesitan, pero el arquero es un artista, ¿no? Y que puede deleitarnos ahogando ese grito de gol o incluso incrementando ese grito de gol, y lo que transmite puede ser demasiado. Pero me gustaría preguntarles, así de bote pronto, ¿quién es tu portero favorito, Eric? Así es, Yo pensaría en Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, ¿tú, Isidro? Híjole, por las estadísticas, Iker Casillas. Estadístico. No Iker se le van Casillas. los números. Rojitas, Me voy con Erubey Cabuto porque me gustaba su nombre. tú, pelón. Hoy me quedo con Ter Stegen. Y de antaño, De antaño, antes de Buffon estuvo Pagliuca. A mí me gustaba mucho Gianluca Pagliuca. Era también un güey, portero muy loco. yo en ausencia de Perú, güey, lo voy a elegir a él, güey, como mi portero favorito. Bueno. Claro, ese es nuestro portero número 1. Oigan, pero antes de que pasemos con Rojitas y hablar un poco de lo que conlleva la parte social de la posición de arquero, que si bien ya dijeron ustedes que le rehuye mucho, la verdad es que es una figura que ha cobrado, se ha vuelto hasta sacral la figura del arquero. Yo sí les quiero decir que por más que nos guste un portero u otro, últimamente hay ciertas cualidades que no podemos dejar de lado para el portero, porque desafortunada o afortunadamente para la evolución del juego, se ha vuelto la ventaja numérica número 1 dentro de la táctica del deporte, ¿no? Eso debemos entenderlo ya, porque la primera superioridad numérica que hay en el campo propio, el inicio del juego, la continuidad y la creación de nuevas técnicas y tácticas para el fútbol moderno en fase defensiva al menos, tienen que ver con el portero. Y eso viene de las otras dimensiones del fútbol, o sea, viene del fútbol 5 o fútbol sala en categorías menores y del fútbol 7, incluso el fútbol 9, donde entendieron que el portero, estando un poco más cerca de la portería, con una buena capacidad de golpeo, funciona como si fuera una ampliación de los jugadores de campo sin descuidar las funciones que tiene de atajar balones, que eso es lo más importante, ¿no? Y aquí es donde vemos lo que decíamos de Alisson, de Ederson, de Courtois, incluso, no sé si se acuerdan, este no me gustaba mucho, pero lo ocupaba mucho Sarri, era Mendy, Manuel Neuer es otro gran arquero que también vino a revolucionar la parte del fútbol con los pies y más en la maquinaria alemana. Y ya no digamos, por ejemplo, lo que sucedía con Claudio Bravo antes del Barcelona, en Chile y en el Betis. Por eso llega al Barcelona, justamente por la forma en la cual juega, pero como esta importancia del portero le da ciertas habilidades clave que nosotros no podemos pasar de lado, como es no descuidar la parte de agilidad y reflejos, que dentro del campo de juego el arquero maneja todo el cuerpo, la fuerza y la resistencia que debe de tener porque tiene movimientos aislados, rápidos y súbitos, y tiene largos periodos de recuperación que son mucho más comparados con otros deportes como podría ser el fútbol americano, que hay un cambio de equipos especiales, equipos defensivos, equipos ofensivos, donde tienes un mayor desgaste y una mayor potencia dentro de la ejecución de tu actividad. O también la parte de el salto, la técnica de salto, que debe de ser fundamental para interceptar disparos, para ir por balones elevados, ya no digamos hoy para cortar balones o manejo del balón, o incluso poder jugar en el juego aéreo, donde son capaces de dominar por su capacidad de salto la habilidad del cabeceo, y que lo hemos visto en N cantidad de ocasiones que se van a ganar el remate. Entonces, son cosas que hoy, más que huirle, el portero se ha vuelto la posición más completa dentro del terreno de juego.
Y yo creo que es una de las posiciones, si no es la que más ha evolucionado Sin duda. en el juego y ha favorecido la evolución del juego, ¿no? Yo creo que es fundamental también, por ejemplo, hablando de postura y de toda esta biomecánica del portero, la capacidad para hacerse más grande, ¿no? No solamente emocionalmente, sino para atajar Para cualquier atajar todo. balón, ¿no? O sea, y poder ocupar su cuerpo para tapar o acaparar la mayor cantidad de espacio y evitar precisamente que su red o su portería sea perforada. Rojitas, ¿querías comentar algo? No, precisamente esa capacidad espacial, ¿no? Esa inteligencia espacial, esa inteligencia corporal, ¿no? Y me encanta la idea de que el portero latinoamericano, todos los que mencionó hace un momento Jorge, todos los que juegan bien con los pies, Sulavé, Rogero Ceni, Jorge Campos, son latinoamericanos, ¿no? Y eso se me antoja pensar y decir, claro, es que en Latinoamérica nadie quiere ser portero y bueno, pues por jugar te conviertes portero, pero sigues siendo un jugador de por medio, ¿no? Todos grandes cobradores de tiro libre, todos grandes delanteros, ¿no? Pero es una figura en ese punto bien compleja, ¿no? Digamos, es una de las Y en la reta siempre quería ser portero, pero movible o ambulante, que le decían, pero ¿no? movible, exacto, ¿no? Yo creo que eso es algo, porque aprovechando ahora que estás allá en Barcelona, que platiques eso, ¿no? Que platiques cómo lo que nosotros tal vez en México, en Jalapa, entendemos como cáscara y todo eso, y todas esas reglas que nos parecen tan divertidas, tal vez en otras partes del mundo no, así como que, no, eso de portero movible, tal vez algo bien local, tal vez algo así que disfrutamos acá, pero que en otros espacios digan, no, el portero tiene que ser fijo, así sea un partidito, una cáscara, un interescuadras o lo que sea, ¿no? Aquí lo que me ha Antes, llamado la Peinas, atención antes déjame despedirte, güey, para que entre Mascherano. Ahora sí, Mascherano, Javier Mascherano, güey, cuéntanos tu experiencia, güey. Aquí lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, en el fútbol 7 es que cuando entrenas el fútbol para jugar fútbol 11 hay fuera de lugar. O sea, te marcan el fuera de lugar, no te permiten alargar la cancha, sino que realmente lo que hacen es acortar el campo y juegan mucho con la táctica dentro de un espacio reducido. O sea, aquí no te puedes saltar, por ejemplo, la mitad de la cancha, si te toca atacar cuando la portería está en la mitad de la cancha, ahí no hay fuera de lugar. Pero si vas a atacar a la portería más grande, ahí hay fuera de lugar, ¿no? Y empiezan a poner ciertas limitaciones para asemejarse un Como la poco más al Kings League, juego. Y ¿no? la otra, aquí no cambia. Nadie quiere ser Gol portero. doble. Nadie quiere ser portero tampoco. Pero son más disciplinados y leales a la hora de decir, oye, te toca ser portero, yo ya fui, lo ponen por tiempo, lo ponen por goles, lo ponen son muy de respetar esas reglas, ¿no? De que, bueno, todos vamos a entrar de cambio, todos salimos, no importa que tú seas la estrella, ellos tienen muy bien marcado que todos juegan al mismo tiempo casi siempre. Bien, pues, Eric, ya para terminar, ¿quieres comentar algo más? Solo puntualizar en estas características que nos mencionaba Jorge y Rojas referente al portero, hablaban de la inteligencia, ¿no? Y creo que hay dos elementos clave o muy importantes que van más allá de la parte física o táctica o técnica de la portería. Piensa que estás ahorita aquí sentado y viendo un proyectil a 30 kilómetros por hora y no te puedes quitar. ¿Quién de ustedes no en la cáscara dijo, no se valen cañonazos? Claro. Pero despacito. O paro si me prestan guantes, si no, no, ¿no? Entonces, esta capacidad de sensibilizarse del portero para decir, va, me voy a quedar, me voy a fajar al tiro, es impresionante. O sea, es increíble cómo logran que en la química del cerebro no corras, no escapes, porque lo lógico sería quitarte, ¿no? ¿Quién se quiere quedar a recibir un pelotazo? Y por otro lado, cómo a raíz de la cantidad increíble de repeticiones y tal, son capaces incluso de predecir, como si fueran estadísticos o matemáticos, decir, bueno, acomodó su cuerpo hacia acá, me voy a lanzar hacia este lado. Todavía no ha tirado, pero yo ya estoy de este lado y la probabilidad a lo mejor de desviar, de tapar es impresionante, ¿no? Entonces, cómo el portero evoluciona de tal manera que ya va más allá de lo físico, de lo técnico, ¿no? De cosas que ya no se pueden entrenar a lo mejor en el campo, pero que van pasando Y es sin un darnos aprendizaje, cuenta, ¿no? ¿no? Es un Del portero. aprendizaje increíble. Sí. Sí, ya para finalizar, digo, agradeciendo que participen ustedes y retomando un poco esas lecciones que nos da el fútbol, me encantaría terminar con esto sobre el aporte del portero a nuestro programa, porque además Perú también es parte fundamental del programa, pero en general a la vida, ¿no?
Ser portero es como ser el corazón del equipo. Sin importar lo que pase a su alrededor, él late con fuerza manteniendo el ritmo y asegurando que todo siga funcionando. Y el portero entonces se convierte en el primer capitán y en el entrenador en la cancha. Esperemos que estas lecciones también nos sirvan para la vida y cada uno de nosotros no huyamos a ser portero y abramos no solo la puerta, sino la ciencia, el conocimiento, las sonrisas, la vida, la paz a las demás personas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto es Fútbol Sapiens para Omnívoros. Gracias, Isidro, por aceptar la Gracias por invitación la de hoy. invitación. Gracias, Jorge. Gracias, Rojita. Gracias, Eric. Gracias, Rafa.